Muy buenas tardes, les habla la doctora Milagros Chipanachura, médico residente del segundo año de pediatría del Hospital San Bartolomé. El día de hoy vamos a tocar el tema de triángulo de evaluación pediátrica. Para empezar, como breve introducción, la valoración de urgencia es una evaluación clínica cuyo objetivo principal va a ser determinar e identificar los aspectos anatómicos y fisiológicos anormales para la estimación de la gravedad de la lesión o enfermedad y determinar la necesidad de tratamiento urgente. Dentro de estos tenemos tres componentes. El primer componente es la valoración primaria, la cual va a incluir el triángulo de evaluación primaria, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, el ABCDE. Y en realidad en esta valoración primaria vamos a detectar anormalidades fisiológicas que pongan en riesgo la vida de nuestro paciente y que van a requerir maniobras de reanimación urgentes. Ya dentro de la valoración secundaria, y de la terciaria que no son objetivo de esta ponencia, pero aquí ya se enfocan más en un diagnóstico mucho más clínico y específico, haciendo de uso ya de la obtención de un historial clínico mucho más completo y una exploración física mucho más enfocada y exhaustiva para poder llegar al diagnóstico. Incluso en la valoración terciaria ya se hacen uso de exámenes auxiliares como lo que son los de laboratorio y los de tipo radiológicos. Entonces, dentro de nuestra valoración primaria, como ya mencioné, dentro de la valoración primaria vamos a tener a lo que es el triángulo de evaluación pediátrica, que en realidad va a constar de tres lados: el aspecto, el trabajo o esfuerzo ventilatorio y la circulación cutánea. Esto es importante puesto que nos permite con solo ver y escuchar poder ver qué tan mal está el paciente sin necesidad inicialmente de un estetoscopio o de un pulsioxímetro, que normalmente es lo que usamos en emergencias. Empezando con respecto al aspecto, aquí evaluamos netamente cómo el paciente interactúa con el paciente. Y bueno, para no olvidarnos de algunas características físicas, aquí vamos a evaluar el tono, la interactividad, la consolabilidad, la búsqueda o mirada y el llanto. Esto se va a resumir en una mnemotecnia que llamamos tickles. Y bueno, básicamente, si hablamos a nivel del tono, nosotros que tenemos que observar si es que el paciente se mueve de forma vigorosa, si es que con respecto a la interactividad, si es que interactúa con su cuidador o quien lo está examinando, o qué tan alerta está el paciente. Con respecto a la consolabilidad, de igual forma, si es que el paciente ingresa a urgencias llorando, si es que se consuela o no con su cuidador. Búsqueda o mirada, si es que el paciente fija la mirada con su cuidador o quien le está examinando, o si es que se encuentra con una mirada perdida o mirada al vacío, como se observa en la imagen que está en la pantalla. En el segundo lado del triángulo de evaluación pediátrica tenemos el trabajo ventilatorio. En realidad aquí, para evaluar este trabajo ventilatorio, el paciente en realidad refleja el intento por compensar las anormalidades a nivel de la oxigenación y ventilación. Y pues dentro de esto vamos a tener diferentes aspectos, como los ruidos respiratorios anormales. En algunos pacientes se encuentra ronquido o estridor, que bueno, nos van a traducir una obstrucción de vía aérea superior, en algunos casos hasta incluso sibilancias, que ya corresponde a una obstrucción de vía aérea inferior. Posición anormal, de tipo la posición de olfateo, que es la primera imagen que estamos observando en la pantalla, en la cual el paciente trata de alinear la vía aérea para maximizar la entrada del flujo del aire a las vías respiratorias. La posición en trípode también, en la cual el paciente trata de maximizar el uso de los músculos accesorios para poder compensar, ¿no?, esta alteración en la ventilación del sistema respiratorio. También hablamos acerca de las retracciones. En realidad, esta es una medida muy útil, a diferencia de los adultos, puesto que las retracciones nos permiten evaluar bastante bien lo que es el trabajo ventilatorio en un paciente pediátrico, hablando desde las retracciones subcostales, intercostales, supraclaviculares, supraesternales e incluso en algunos pacientes hasta aleteo nasal. En realidad, la cantidad de uso de paquetes musculares accesorios o nos van a permitir, o bueno, nos van a traducir en la gravedad y el grado de hipoxia que tiene el paciente.
Hay que tomar mucho esto con pinzas, puesto que el paciente que ya está agotando los mecanismos compensadores va a entrar en una falla respiratoria aguda y pues estos mecanismos en realidad de compensación, como lo son las retracciones, de forma paradójica van a ir disminuyendo, ¿no? Como el paciente que está en una crisis asmática severa. Con respecto al tercer lado del triángulo de evaluación pediátrica, tenemos a la circulación cutánea. Dentro de esta vamos a evaluar características como palidez, piel marmoleada o cianosis. Con respecto a la palidez, tenemos que ver pues palidez de mucosas, en la piel marmoleada de la misma forma, que es una decoloración de la piel en parches por vasoconstricción. Con respecto a la cianosis, tener en cuenta y diferenciar muy bien la cianosis verdadera de la acrocianosis. La acrocianosis, que es una coloración azulada en manos y pies, que es normal verlo en neonatos y en lactantes, incluso menores de 2 meses, ¿no? Pero diferenciarlo de la cianosis verdadera, que es la que pues ya es una cianosis generalizada, en la cual ya es un hallazgo tardío de una falla respiratoria shock, y cuando nosotros ya estemos frente a un paciente con cianosis generalizada, pues es un signo crítico de hipoxemia e isquemia, la cual requiere un manejo inmediato y un apoyo ventilatorio urgente. Y bueno, hablando ya como un consolidado de estos lados del triángulo de evaluación pediátrica y aplicarlos a la práctica clínica, tenemos que evaluar bien lo que es cada lado de este triángulo que ya hablamos en la diapositiva anterior, y enfocarlo de acuerdo a las posibles causas de este estado fisiológico alterado. Como por ejemplo, empezando, si es que nuestro paciente se encuentra con un aspecto alterado y los otros lados están normales, podríamos estar hablando de una disfunción cerebral primaria en el caso de un paciente con lesión cerebral, sepsis, hipoglicemia o intoxicación. En el caso de que la circulación cutánea, ¿no?, esté normal, el aspecto esté normal y el trabajo ventilatorio esté alterado, estamos dentro de un cuadro de dificultad respiratoria que puede verse en pacientes con asma leve, bronquiolitis o neumonía adquirida en la comunidad. Si es que nuestro paciente cursa ya con 2 lados alterados del triángulo de evaluación pediátrica, como lo son el aspecto y el trabajo ventilatorio, a diferencia del anterior, el paciente ya está entrando en una falla respiratoria, típico de los pacientes con asma grave o un trauma torácico penetrante. Si es que el lado alterado de este triángulo de evaluación pediátrica es la circulación cutánea, pues estamos hablando dentro de un cuadro de shock compensado, ¿no?, puesto que el aspecto todavía está conservado. Y bueno, puede ser en el caso de los pacientes con diarrea o una pérdida externa de sangre, como alguna fractura expuesta. En el caso de que ya se estén alterando, además de la circulación cutánea, el aspecto, o sea, que 2 lados estén alterados, pero el trabajo ventilatorio esté todavía normal, estamos hablando ya de un shock descompensado, típico de un paciente con una gastroenteritis severa, con una deshidratación severa, quemaduras graves o un trauma abdominal penetrante. En el último escenario que tenemos, en el cual tanto el aspecto, el trabajo ventilatorio y la circulación cutánea estén alterados, ya estamos dentro de un cuadro de falla cardiopulmonar. Esto ya es algo inminente de un paro cardiopulmonar y pues claramente requiere medidas de reanimación urgente y soporte ventilatorio. Y bueno, ya como conclusión, tenemos que el triángulo de evaluación pediátrica es una forma sencilla de iniciar la valoración de cualquier niño, puesto que no requiere de medidas o uso de instrumentos sofisticados para poder realizar esta primera impresión general, ya que solo necesitamos, como mencioné, oír y ver al paciente para ver en realidad qué aspectos es lo que está mal con el paciente, ¿no? En realidad no es una herramienta diagnóstica, facilita la evaluación fisiológica inmediata y esto nos va a permitir una toma mucho más rápida de decisiones relacionadas al soporte vital. Eso sería todo con respecto al triángulo de evaluación pediátrica. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.